Buenas chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo podcast. Hoy os hablaré de un personaje muy importante y fascinante de la historia, que es Rasputín. Cuando se habla de Grigori Rasputín, casi siempre se piensa en un personaje oscuro, rodeado de mitos, el monje imposible de matar, el hechicero que dominaba la zarina, el hombre que corrompió la monarquía rusa. Sin embargo, detrás de la leyenda existe una historia real, profundamente ligada a la crisis social, política y económica del último imperio ruso. Rasputín no fue la causa de la caída de la monarquía, pero sí se convirtió en uno de los símbolos más visibles. Su ascenso solo puede entenderse dentro de un imperio debilitado, desgastado por la pobreza, la represión política, la desigualdad extrema y finalmente la guerra. Esta es la historia de Rasputín contada desde el contexto de su tiempo. A finales del siglo XIX, Rusia era uno de los países más grandes del mundo, pero también uno de los más atrasados. La mayoría de la población era campesina, vivía en condiciones de extrema pobreza y dependía de una agricultura poco productiva. La industrialización avanzaba lentamente y en pocas ciudades. La nobleza concentraba la riqueza, mientras que el zar gobernaba como un monarca absoluto. No existía una democracia real, los partidos políticos estaban restringidos y cualquier intento de reforma profunda era reprimido. Al mismo tiempo, las ideas socialistas, liberales y revolucionarias comenzaban a difundirse entre obreros, estudiantes y sectores intelectuales. Era un imperio enorme, pero frágil. Grigori Yefimovich Rasputin nació en 1869 en Prokhorovskoye, una aldea rural de Siberia Occidental. Era hijo de campesinos, su infancia estuvo marcada por la pobreza, el analfabetismo y una religiosidad popular profundamente supersticiosa. Como la mayoría de los hombres de su entorno, trabajó en el campo, bebió con frecuencia y se casó joven. Hacia los 20 años, Rasputín atravesó una crisis personal que lo llevó a abandonar temporalmente a su familia y convertirse en peregrino religioso. Recorrió numerosos monasterios, convivió con distintos grupos de creyentes y se familiarizó con tradiciones místicas del cristianismo ortodoxo popular. Nunca fue sacerdote ni monje oficialmente reconocido por la Iglesia. Durante estos años desarrolló una gran capacidad para la oratoria, para la sugestión emocional y para interpretar el lenguaje religioso de forma carismática. Poco a poco empezó a ganar fama como starlet, era un término que se aplicaba a ciertos guías espirituales informales. Hacia 1903, Rasputín se estableció en San Petersburgo, la capital imperial. Allí fue introducido en círculos religiosos influyentes, especialmente por obispos y sacerdotes interesados en movimientos espirituales alternativos. En ese ambiente, Rasputín empezó a ser visto como un hombre santo proveniente del interior profundo de Rusia, lo que resultaba atractivo para ciertos sectores de la aristocracia. En una sociedad profundamente desigual y marcada por las crisis morales, existía una fuerte demanda de figuras espirituales que prometieran redención, curación y sentido. Muchas personas de la élite, especialmente las mujeres, se sentían atraídas por este misticismo. Rasputín pronto fue conocido por su vida desordenada, bebía en exceso, mantenía relaciones con múltiples mujeres y protagonizaba escándalos. Sin embargo, estos mismos excesos eran reinterpretados por algunos seguidores como signos de su singularidad espiritual. Las denuncias contra él existieron desde el principio, pero nunca prosperaron. El zar Nicolás II gobernaba Rusia desde 1894. Era un monarca de convicciones absolutistas, poco inclinado a la reforma. Su esposa, la zarina Alejandra, era profundamente religiosa y emocionalmente dependiente de asesores espirituales. El matrimonio imperial tuvo 5 hijos. El más importante políticamente era el único varón, el zarevich Alexei, nacido en 1904. Poco después de su nacimiento se confirmó que padecía hemofilia, una enfermedad hereditaria incurable que impedía la correcta coagulación de la sangre. Esta enfermedad representaba una amenaza directa a la estabilidad de la dinastía. Cada crisis de salud del niño generaba un enorme temor en la familia imperial. Los médicos apenas podían hacer algo y ocultar la enfermedad era una prioridad de Estado. Rasputín fue presentado a la familia imperial en 1905.
En los años siguientes tuvo varias intervenciones durante la crisis de salud del pequeño Alexis. En al menos dos ocasiones documentadas, tras sus oraciones y recomendaciones, el niño mostró mejoras repentinas. Hoy los historiadores consideran que estas mejoras probablemente se debieron a la suspensión de medicamentos que empeoraban los sangrados, como la aspirina. No fue un milagro, sino un efecto médico indirecto. Sin embargo, para la zarina Alejandra, profundamente religiosa y desesperada por salvar a su hijo, Rasputín se convirtió en una figura providencial. A partir de entonces ganó un acceso privilegiado al palacio y se convirtió en consejero de confianza de la zarina. A medida que su influencia crecía, Rasputín comenzó a recomendar nombramientos de funcionarios, intervenir en cuestiones administrativas e incluso opinar sobre decisiones ministeriales. Aunque nunca tuvo un cargo oficial, su cercanía con la familia imperial le otorgó un poder informal enorme. Esto generó un profundo resentimiento entre los nobles, los ministros y la jerarquía militar, que veían como campesinos sin formación ni cargo institucional influían en el gobierno del país. A la vez, la prensa y los rumores amplificaban su imagen como símbolo de corrupción, incapacidad y decadencia moral del régimen. En 1914, Rusia entró en la Primera Guerra Mundial. El conflicto agravó todos los problemas existentes, la escasez de alimentos, inflación, millones de muertos, colapso del transporte y malestar social creciente. En 1915, el zar Nicolás II decidió asumir personalmente el mando del ejército y se trasladó al frente. Dejó el gobierno en manos de la zarina. Durante este periodo, la influencia de Rasputín aumentó considerablemente, ya que Alejandra confiaba casi exclusivamente en él. Muchos ministros fueron nombrados o destituidos siguiendo sus recomendaciones. A ojos de la opinión pública y de la élite, esto confirmaba que el país estaba siendo gobernado de manera irresponsable. Comenzaron a circular acusaciones de que Rasputín era un agente alemán que manipulaba a la zarina y participaba en redes de corrupción. Aunque nunca se comprobó que fuera espía, su comportamiento imprudente y su vida escandalosa dañaron gravemente la imagen de la monarquía. A finales de 1916, un grupo de nobles y políticos concluyó que Rasputín representaba una amenaza para la estabilidad del Estado y para la propia supervivencia de la monarquía. Entre los conspiradores se encontraba el príncipe Félix Yusupov y el gran duque Dmitri Pavlovich, primo del zar. El objetivo no era solo vengarse de Rasputín, sino eliminar al hombre que, según ellos, estaba desacreditando irremediablemente a la monarquía. El 16 de diciembre de 1916, Rasputín fue invitado al Palacio Yusupov con una excusa social. Allí fue envenenado, baleado y finalmente arrojado al río Neva. Murió esa misma noche. Los detalles exactos de su muerte siguen siendo debatidos, ya que los propios asesinos ofrecieron versiones contradictorias. La autopsia oficial señaló que la causa principal de la muerte fue el ahogamiento. La muerte de Rasputín no salvó a la monarquía, al contrario, llegó demasiado tarde. En febrero de 1917 estalló la Revolución Rusa, manifestaciones masivas, motines en el ejército y huelgas obreras obligaron al zar a abdicar. Meses después, los bolcheviques tomaron el poder. En 1918, la familia imperial fue ejecutada por orden del nuevo régimen. El imperio ruso, que había existido durante más de 3 siglos bajo la dinastía Romanov, desapareció definitivamente. Desde una perspectiva histórica, Rasputín no fue el causante directo del derrumbe del imperio. Las causas reales fueron estructurales: la pobreza masiva, el atraso económico, la falta de reforma, la represión política y el impacto devastador de la guerra. Sin embargo, Rasputín se convirtió en el rostro visible de todos esos errores. Representó ante el pueblo y la élite la desconexión total entre la monarquía y la realidad social del país. Su figura fue utilizada tanto por los enemigos del régimen como por la propaganda posterior para explicar el colapso de una manera personalizada, casi como si todo hubiera dependido de un solo hombre, pero la realidad era más compleja. En conclusión, Grigori Rasputin fue un producto de su tiempo, un imperio en crisis, una familia real desesperada,
una sociedad profundamente desigual y una religiosidad popular cargada de superstición. Su poder no surgió del misterio ni de la magia, sino del vacío político y moral de un sistema que ya estaba en decadencia. No fue un demonio ni un santo, fue un personaje histórico real con una influencia desproporcionada en el momento más débil de un régimen que ya estaba condenado a caer. Rasputín murió en 1916 y el Imperio ruso murió con él apenas meses después. Y hasta aquí llega el podcast de hoy. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Chao.